Amigos míos, les voy a contar algo que sucedió el 30 de octubre de 1938 en los Estados Unidos de América. La noche de este 30 de octubre, mucha gente sintonizaba la radio de la emisora CBS. Sabemos que entre programa y programa las radios transmiten música y publicidad para dar paso a la siguiente presentación. La emisora en cuestión estaba en estos menesteres cuando de pronto la música fue interrumpida por un urgente boletín de noticias. El locutor del noticiero, notablemente nervioso, comenzó a contar las novedades que le estaban llegando desde el exterior. Y las noticias eran alarmantes. La información hablaba sobre extrañas explosiones que se escuchaban a la distancia, con avistajes de caídas de meteoritos sobre la ciudad de Nueva Jersey. Pero esto era solo el comienzo. Las noticias se ponían peor con el correr de los minutos, y pronto el relato tomó un giro inesperado. Enormes platillos volantes sobrevolaban el espacio aéreo de todo Estados Unidos, lanzando rayos láser y gases venenosos sobre toda la población. Pronto, enormes seres antropomorfos se movían por todas partes, devorando a todo aquel que se cruzara en el camino y pulverizándolos con los rayos que emitían de sus ojos. Luego de 59 minutos de transmisión incesante, describiendo un panorama aterrador, el profesor Richard Pearson, quien se encontraba en ese momento en la emisora tratando de explicar el fenómeno como una clara y evidente invasión extraterrestre, murió en ese sitio debido a la emanación de estos gases tóxicos. La radio interrumpió entonces su transmisión y, como imaginarán, el pánico reinó sobre todo Estados Unidos aquella fatídica noche del 30 de octubre de 1938. Y todo debido a esta ficción relatada por quien luego se convertiría en uno de los escritores y directores más famosos en la historia del cine, Orson Welles. Así es, amigos, si no conocían esta historia, se las cuento hoy, porque esto que les relaté en pocas palabras fue un hecho que realmente sucedió en la fecha que les digo. El joven Welles, inspirado en un cuento de su autoría titulado La Guerra de los Mundos, inundó de pánico y desesperación a toda una población con esta ficción radial. Lo curioso que entre las reacciones de la gente ante lo que escuchaban por la radio, algunos estaban atrincherados en sus casas temblando de miedo y otros tantos huyeron. Había otros que buscaban refugiarse en las iglesias buscando un lugar seguro. Lo cierto es que el resultado fue catastrófico, de tal magnitud que este hecho es recordado en la historia de la comunicación como un fenómeno cultural. Este evento muestra cómo con las herramientas y habilidades necesarias es sencillo engañar a un número grande de gente. Así de endeble puede llegar a ser nuestra capacidad de razonar en momentos de extrema tensión. Pero como le sucede a Tarzán, no nos vayamos por las ramas y entremos confiadamente una vez más al pequeño salón de catequesis para reflexionar acerca de este delicado defecto en el hombre. Bien, amigos, en psicología, engañar a una persona para obtener algo se conoce como manipulación. Esta manipulación puede manifestarse de diversas maneras, como el chantaje emocional, la psicología inversa o la victimización.
Miren, yo recuerdo bien aquello que sucedió en los barrios el 19 de diciembre de 2001, previo a la caída del gobierno del presidente de la Rúa. Y alguno de ustedes tiene que acordarse de esto que voy a contar. Esto pasó la noche en que la gente de todos los barrios del conurbano estábamos alertas porque corría el rumor de que bandadas de gente venían de otros lugares saqueando casas y negocios. Recuerdo las corridas, la desesperación para asegurar la casa, los fogones en las esquinas y la gente alarmada, armada con palos y algunos hasta con cuchillos esperando a esos supuestos saqueadores. Mi esposa y yo estábamos en casa tratando de ver dónde podíamos escondernos si se nos metían a la vivienda violentamente. Fue una noche larga de gritos, euforia y vana espera, porque estos supuestos saqueadores nunca llegaron. El correr de las horas y el cansancio fue llevando a todos y a cada uno a su cama a dormir, agotados por el esfuerzo por defenderse de algo que nunca sucedió. Todo fue una mentira. Una voz que dicen salió de la misma policía local para evitar de esta manera que la gente salga a saquear los negocios, ya que estábamos al borde del estallido social, que finalmente terminó con la caída del gobierno de ese momento, que era el del presidente de la Rúa. Sea a quien se le ocurrió esta idea, le fue realmente muy efectiva, porque nos engañó a todos. Valgan entonces estos dos ejemplos para algo que quiero comentar hoy aquí en este día acerca del inescrupuloso mundo del engaño y de eventos muy significantes que han sucedido más veces de las que pudimos darnos cuenta. Para comenzar, y pues por si hay entre ustedes hoy alguien que necesite saber la verdad de ciertas cosas, voy a empezar revelando que el viejo de la bolsa no viene a buscarte si no tomas la sopa. Esto es muy importante que lo aclare de entrada. Segundo, la luna no es de queso. Tercero, el danonino no te hace crecer. Algunas cosas que mamá o papá en algún momento nos dijeron, como por ejemplo que si apuntás con el dedo al arco iris te va a quedar torcido como el tío Cacho, o revoleá los ojos nomás que así te van a quedar, o comé que es pollo cuando en realidad es mondongo, y así algunas cosas más que no vienen al caso. Pero entrando al tema del engaño, algo que siempre ha existido y existirá aún por mucho tiempo entre nosotros, tengo que ir a la Biblia y ponerme un poco más formal a partir de aquí. Más que nada, y porque el engaño es la mayor herramienta de Satanás. Y quiero leerles algunas advertencias que Jesús hace a sus discípulos y que por lógica aplican también a nosotros como iglesia. Porque a Satanás, sepan mis amigos, no le gusta la iglesia. Que Jesús le haya dicho a Simón Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, quiere decir que todas las fuerzas del infierno conspirarán contra ella intentando destruirla, pero no podrán. Esta embestida de parte del enemigo es lo que debemos nosotros tratar de desgranar para poder comprender bien su amplitud y su importancia. ¿En qué consiste este ataque constante que las fuerzas del enemigo promueven contra la iglesia? Porque es constante. Es una guerra que ya lleva milenios y que a pesar de nunca conseguir destruir a la iglesia, lamentablemente se han llevado muchas almas de hijos de Dios mediante artilugios como el engaño y la tentación. Cuando Jesús habla de Satanás, lo califica de muchas maneras. Vamos a ver ahora algunas de ellas. El nombre original de Satanás es Luzbel, que proviene de su misma creación como un ángel de luz. Este nombre, Luzbel, significa portador de luz o lucero de la mañana. Y según la tradición, Luzbel o Lucifer era el más hermoso de los ángeles creados por Dios.
estaba encargado de la alabanza y los coros celestiales delante del trono de Dios. Pero como toda la creación de Dios, de ángeles y humanos, Luzbel también fue dotado de voluntad y libertad propias de decisión, lo que comúnmente llamamos el libre albedrío. Luzbel se envaneció debido a su propia belleza y, celoso ante la creación del hombre, se rebeló creyéndose semejante a Dios y tratando de igualarse a él. Esto llevó a que suceda una gran batalla en los cielos entre este ángel rebelde y las fuerzas celestiales comandadas por San Miguel Arcángel. Pero esto no es menor, porque Lucifer había logrado convencer, observen esto, a la tercera parte de los ángeles creados por Dios para que se rebelaran contra su autoridad junto con él. La tercera parte de los ángeles, de millares de ángeles, de huestes. La palabra hueste significa un número incontable. En este caso, un número incontable de ángeles. De ese número incontable, que es una cantidad enorme, la tercera parte se rebeló con Satanás. Y en esta batalla, todos ellos fueron expulsados de los cielos por la eternidad. Y perdieron la gracia de Dios. Y al perderla, estos seres se convirtieron en demonios. Y están llenos de odio hacia toda la creación y, por supuesto, hacia su creador. Poseen superioridad ante nosotros los hombres, al tratarse de seres espirituales, pero están sujetos obligadamente a la voluntad divina y a la autoridad de Cristo. Comandados por Lucifer, ahora llamado Diablo, calificativo que significa el acusador o el difamador, y también llamado Satanás, que significa el adversario o el opositor. Jesús lo llama también de muchas otras maneras. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 31, le dice príncipe o dueño de este mundo. En Juan capítulo 8, versículo 44, lo llama padre de la mentira. En Mateo capítulo 4, versículo 3, le dice el tentador. También en Mateo capítulo 13, en el versículo 19 y en el 38, él dice el malo por Satanás. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, 24, fíjense una cosa, ¿no? Los judíos se refieren a Satanás como Belzebú, un epíteto derivado de la palabra Baal-Zebut, que significa el señor de las moscas, un falso dios de los filisteos y que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3 y 6. Cuando Jesús habla de Satanás, dice que no hay verdad en él y que solamente viene a robar, a matar y a destruir. Y San Pablo lo llamará más adelante en alguna de sus cartas, como lo mencionará como el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que hasta puede llegar a transformarse en ángel de luz para engañar a los hombres. Pero además de estos nombres o calificativos de este enemigo feroz de la iglesia, la Biblia utiliza también metáforas para mostrar su carácter y su manera de actuar entre nosotros. Jesús lo compara a los pájaros que arrebatan la semilla que el sembrador arroja. En otra parte, es Satanás mismo quien siembra, pero en lugar de buena semilla, siembra cizaña. Se lo compara también a un lobo que acecha a las ovejas del rebaño y a un león rugiente que busca constantemente a quien devorar. Jesús revela también que Él es la serpiente antigua, aquella que engañó a Eva en el Edén. Y a la par de esto no debemos olvidarnos de sus secuaces o lacayos que están a sus órdenes, los demonios. Jesús se topó con ellos en varias ocasiones. Los llamó espíritus impuros o inmundos. Y en una ocasión llegó a encontrarse con un hombre que estaba poseído por una legión de espíritus impuros.
una legión, un grupo grande de demonios. El Señor dijo que esto puede sucederle a alguien que cuando es liberado de una entidad maligna no ha ordenado su vida como debió hacerlo, y entonces el espíritu echado vuelve con 7 espíritus peores que él, y la condición del pobre poseso es peor que antes. Pero esto no es nada. San Pablo habla de una organización jerárquica entre ellos. Seres que son unos más poderosos que otros y que se agrupan y obedecen a otros mayores. San Pablo habla de principados y potestades y de huestes infernales que sobrevuelan los aires sobre nuestras propias cabezas en este momento. Hay una vieja anécdota, una vieja historia contada, un hecho real del Papa León XIII cuando tuvo una visión, celebrando la misa, que le cambió la expresión afable de su rostro en terror y palidez. ¿Qué fue lo que vio el Papa León XIII? Según sus propias palabras, vio miles de demonios y escuchó sus crujidos, sus blasfemias y sus burlas. Escuchó la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir a la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba tiempo y poder suficientes. Y vio legiones enteras de demonios como negras sombras que salían de los infiernos para caer sobre la tierra. Figurativamente esto inspira terror. Pero no debemos tomarlo de modo literal, ya que el ataque de las fuerzas enemigas contra nosotros más que nada se da de modo silencioso. Muchas veces hasta nos parecerá amigable, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Charles Baudelaire, un poeta y escritor francés, dijo una vez: el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Convencer al mundo que él no es real y que es un invento de la iglesia. Y yo me sorprendo cuando veo que algunos católicos piensan así, que la figura del diablo o Satanás solamente es un símbolo del mal, que el mal es una esencia que se mueve entre los hombres y no tiene un origen en una persona específica como puede ser este ser llamado Satanás. Y este pensamiento, sepan mis amigos, contradice a Jesús, porque Jesús mismo habló de Satanás como un ser viviente y malvado, de quien tiene origen la maldad y la mentira. Jesús habló más del infierno y de la condenación eterna que del cielo. Pero a todo esto, ¿por qué estoy diciendo esto que digo? ¿A qué fin pretendo llegar con todo esto que ya hablé otras veces? Pues a que pienso que es hora de revisar las advertencias que el Señor nos hizo para los últimos tiempos, porque todas ellas refieren a una acción del enemigo y sus fuerzas, para hacer justamente caer a la iglesia y conseguir que muchos hijos de Dios sean condenados al infierno. Sabemos bien que Satanás promueve la división y la confrontación entre hermanos. Él va a sembrar la cizaña en medio del buen trigo. También sabemos que ata a las personas mediante el pecado, provocando consecuencias en la mente y el resto del cuerpo con enfermedades o estados alterados de la conducta. Sabemos que tienta con pensamientos de inmoralidad o de lujuria para lograr que ensuciemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. De acuerdo a la experiencia misma de Cristo, hay demonios que provocan enfermedades como la mudez y la sordera, y hasta en la columna vertebral, como nos cuenta Lucas capítulo 13, versículo 11, sobre la mujer encorvada. Pero sepan, amigos, que el mayor artilugio del enemigo para ganar más almas es justamente el engaño. Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante, Jesús se toma el tiempo para hablar a sus discípulos acerca de los tiempos del fin del mundo.
Él comienza diciendo esta frase: estén atentos para que nadie los engañe. Después dice que muchos vendrán en su nombre y van a engañar a muchos que creerán que son enviados de Jesús. ¿Cómo van a hacer esto? Hablando de Jesús y predicando un evangelio o incompleto o torcido, como mencionará San Pablo luego en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Continúa el Señor diciendo que vamos a oír hablar de guerras y rumores de guerra. ¿Les suena esto? Y luego les dice que no se alarmen por estas cosas porque tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Se va a levantar una nación contra otra nación y un reino contra otro reino, y habrá en muchos lugares hambre y terremotos. Y todo esto es apenas el comienzo de los dolores del parto, dice el Señor. Habrá cárcel y muerte para muchos creyentes, cosa que está sucediendo, por ejemplo, en Siria, en donde se puede hablar de un genocidio de muchos cristianos. En el Congo están decapitando a quien profese la fe cristiana, entre católicos y evangélicos. Más de 4.000 cristianos fueron asesinados en el 2024 en el África. Jesús dice que seremos odiados por las naciones por pertenecer a Él, y va a haber una gran persecución. No hace mucho leía una noticia de Inglaterra en donde, mediante una ley, se le prohíbe a cualquier persona rezar frente o cerca de una clínica que practica el aborto. Va a haber traición entre los propios hermanos, unos a otros se traicionarán, dice el Señor. Surgirán falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer la iniquidad, el amor y la caridad de muchos cristianos se enfriará. Surgirán, los falsos profetas van a surgir de nosotros mismos, de nuestro círculo de creyentes, de la misma comunidad, de la propia iglesia surgirán estos falsos profetas. No vendrán de otros lados, surgirán de nosotros mismos. Jesús advierte a sus discípulos con palabras mayores: si alguien les dice, miren que Cristo está allá o aquí, no lo crean, porque van a surgir falsos cristos y falsos profetas que harán hasta grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Es decir, va a haber hombres, mujeres que vendrán de parte de Cristo y tendrán hasta el poder de hacer milagros o portentos, y todo esto va a ser para engañar a los propios creyentes, los cuales muchos cristianos, al ver las maravillas, las asociamos a Dios, pero Dios está diciendo: estas señales no son de su parte, vienen del engañador, del mentiroso, del falso profeta. Pero esto no es nada, y no quiero asustarte, pero el coco está en la casa. En el versículo 29 y 30 de este mismo capítulo, el Señor dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos se golpearán el pecho, todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. San Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, aporta un dato más. Dice que los hombres van a morir del terror y del espanto ante el estruendo del mar y de las olas, porque las fuerzas cósmicas serán sacudidas. Pero más allá de los acontecimientos cósmicos o de la naturaleza, que finalmente, al fin de cuentas, no podremos controlar, a lo que debemos estar atentos es a no ser engañados. Jesús da por hecho que los falsos cristos y maestros van a engañar a muchos. Esto es una realidad, esto va a pasar, muchos van a ser engañados.
Y no debemos tomar este asunto a la ligera, ni con la liviandad de quien se piensa imbatible. A mí no me van a engañar. Porque la Escritura aconseja en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice que el que crea estar firme, cuídese de no caer. Y no subestimemos a Satanás, porque no hay que olvidar que fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles creados por Dios. Y si fue capaz de hacerlos caer en su engaño, también puede engañarnos a nosotros. Jesús nos lo está advirtiendo. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos de fe, seamos prudentes y razonemos, aprendamos a discernir estos tiempos y reflexionemos cada paso que damos, cada decisión que tomemos. Hay intereses que se mueven en los poderes económicos más altos del mundo que quieren destruir a la iglesia y callar a los cristianos. Quieren destruir a la familia y lo están consiguiendo. Ya hay parejas que desprecian el sacramento del matrimonio, que ni bautizan a sus hijos, que no se preocupan por darles una educación con valores cristianos porque lo consideran pacatos o pasados de moda. Pero yo te digo que el pecado no pasa de moda. Sigue ensuciando vidas, provocando enfermedades, atando espiritualmente a mucha gente igual que siempre lo hizo. Y el engaño está a las puertas como una modalidad repetitiva en el mundo. Orson Welles engañó a un número importante de ciudadanos de Estados Unidos en 1938. Y en el 2001 la policía nos engañó a muchos bonaerenses con una supuesta tropilla de saqueadores que se nos venían encima. El opresor político consiguió que lo aplaudamos mientras nos oprime. Y el economista nos engaña con números irreales y que sabemos que son irreales. Pero como lo avalan los grandes medios televisivos que están comprados, que también tienen sus propios intereses económicos, le creemos. Pero esto no es nada comparado a los intereses del gran embaucador, Lucifer. Porque tarde o temprano estos hombres van a pasar, las consecuencias las van a pagar, acá o en la eternidad, y nosotros nos vamos a recuperar. A lo que debemos estar atentos, y repito mis amigos, es a no caer en los engaños del enemigo, a no creer en sus mentiras. Les dejo mi amor de siempre y le pido al Señor que le dé lo que desean y lo que anhelan vuestros corazones. Nos veremos cuando Dios así lo disponga. Hasta siempre y que Dios los bendiga. Y gracias.